amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa de padre a hija. Un programa que yo quiero mucho, tanto así como quiero a mi hija, Kirsia Aide, y a mi hija Carol Albania, mis dos hijas. Agradezco mucho este espacio porque me obliga a hablar de la familia. Fíjense la expresión, me obliga a hablar de la familia. A veces uno se aleja de la familia, pero es el trabajo, es la desidia, cualquier cosa. Uno cuando viene está muy lejos, así como uno eleva le dicen un papalote, o nosotros le decimos una chichigua, se nos va muy lejos y luego le da culebrilla y se va con la familia. Uno tiene que tenerla cerca para que no le dé culebrilla ni se nos vaya en mal. Saludos, Kirsi. Hola, qué bueno escucharte decir eso, porque ahora mismo es una obligación poner atención a la familia. Hoy más que nunca la familia cobra el sentido de base de la sociedad. Yo diría que es la base de las sociedades, es la base de nuestro existir ahora mismo, más que nunca es la familia. Muy bien, eso es verdad, y es bueno que nosotros, que tanto nos enseñan a ser macho de hombre, el papá upa, comprendamos que es una colectividad la familia y que cada quien tiene un rol dentro de la familia. Obviamente, como todo cuerpo, hay una cabeza. Y a partir de ahí están todos los demás, que cada quien ejerce su liderazgo, su capacidad de incidir en la familia, y en eso estamos. Hoy, Kirsis y yo tenemos nosotros a un economista, un consultor de economía y muy experto en temas relacionados con la economía, que es nuestro apreciado amigo José Manuel Luna Valiente. Tú, que eres que lo convocaste, estuvimos de acuerdo que sobre la base de hablar de la economía familiar en la pandemia. Indudablemente, la economía nos está afectando a todos, a la clase media, a los sectores altos generalmente no le afecta, su afectación es de otra naturaleza, pero a nosotros nos afecta y afecta a los sectores de menor ingreso de manera cruda. Por tanto, hoy vamos a hablar de eso. Si tú me permites, yo te doy algunas informaciones para actualizar el día, perdón. El COVID-19, 21 muertos, 21 personas fallecidas. Se dice que son 4 de las últimas 24 horas, 7 en las últimas 24 horas. 419 casos y 3.662 muestras procesadas. Eso es lo que da tan bajo nivel de nuevos casos. Por tanto, yo no voy a decir que los casos han bajado. Lo que se redujo fue el número de pruebas que se realizaron para detectar el COVID-19. Siempre son por encima de 9.000, 10.000, y este día ayer, 3.662 muestras. Por tanto, eso produjo 419 nuevos casos de contagio, ¿verdad? Y hay que decir también que el porcentaje de positividad posiblemente ha bajado. Pero yo todavía no le doy mucho crédito a eso, porque cada vez que aumentan el nivel de muestras procesadas, sube el nivel de nuevo contagio. Y tampoco doy mucho pie a decir que si fue en las últimas horas los muertos o que si los reportaron tal, porque muertos están. Si son 21, son 21, no importa que uno fue ayer, antier, el lunes, no importa. Y como cada día se están dando números así de muertos, pues entonces uno tiene que preocuparse. Eso te iba a decir. Hay 880 internamientos, perdón, 299 se están en cuidados intensivos, en unidades de cuidados intensivos, 292 es equivalente a un 54% de los que están internados, que es mucho. Y hay 156 pacientes entubados. Ese es más o menos para el día de hoy. La gente tiene que entender ya que y cada quien nosotros tenemos que ser responsables en respecto a eso. Esta situación definitivamente no ha pasado. Se anuncia que para la próxima semana empezarán a llegar las primeras partidas de vacunas al país, pero todavía el COVID está aquí. Estamos teniendo las cifras más altas
en todo lo que va de pandemia. Entonces, vamos a seguir cuidándonos. Tenemos que nos está dando mucha ansia recibir la vacuna. Ya todos queremos que la vacuna comience, porque parece que la vacuna, oye lo que pasa con la vacuna, está de que si tiene mucha efectividad en prevenir el contagio, lo previene una un 50%, una 66%, un 90%, pero te previene, te libra de la muerte. Oigan bien, señores, la vacuna libra de la muerte 100%. Ya que sea un poquito que usted la va a tomar, pero crea los anticuerpos para que en el caso de que usted se contagie, no lo mate el virus. Ya eso es algo importante, es decir, te preserva la vida. Y segundo, todos tenemos que vacunarnos. Alguna persona, en el caso tuyo, Kisi, que tiene un nivel de, ¿ustedes le llaman a eso? De que a ti te da alergia. Tú consulta a tu médico, ¿qué tal? Porque a ti todo te da alergia. Y entonces, a ver qué pasa. Pero todos nosotros, yo me la voy a poner, todos nosotros tenemos que... Yo diría que para un poco las teorías conspirativas de la vacuna, que si es para controlar el mundo, que si no sé qué, vamos a esperar que lleguen, vamos a esperar que comiencen a funcionar, vamos a darle el chance. Yo no estoy a favor de una ni de la otra, ni de que usted se la ponga o no se la ponga, eso es muy personal, pero guardemos el afán de hacer el ruido en contra de la vacuna. La vacuna es ciencia y ya usted decida ponérsela o no. Guarde su posición, pero vamos a evitar esta revolución de... Yo le decía, ¿por qué hay que controlar el mundo con una vacuna? Pudo haber sido con una aspirina, que es la medicina más usada en el mundo. Si la quieren controlar, póngale algo ahí a la aspirina. ¿Y alguien alguna vez se ha bebido una aspirina? Yo les voy a recomendar un documental que está en algunas plataformas de streaming, la vi en Netflix, y se llama The Social Dilemma, el dilema social. Ahí sí hay mucha manipulación a través de redes sociales. O sea que la manipulación de manada la tenemos desde muchos puntos de vista. La ciencia no es necesariamente la más... Mira aquí, sí, exacto. Mira aquí, se comienza el juicio político a Donald Trump. Dicen que es un teatro, dicen que es lo otro. Los fiscales, que son representantes del Partido Demócrata, representantes legisladores del Partido Demócrata de la Cámara de Representantes, han dicho que es el delito constitucional más grave cometido jamás en los Estados Unidos por un presidente. Y lo van a juzgar. Le van a crear una plataforma tal, no lo van a condenar porque se necesita una mayoría calificada que no la tiene el Partido Demócrata. Pero le van a crear una plataforma jurídica de tal manera que él va a tener graves problemas en el orden penal, en el orden civil, porque ya es un ciudadano. Y como se van a decir tantas cosas en ese juicio, ya Donald Trump dice que tiene un ejército de abogados para enfrentar desde el ámbito del juicio por no pago de impuestos hasta porque no puede vivir en la casa donde vive, en la mansión donde vive, porque ya eso es un hotel, etcétera, y qué sé yo cuánto. Bueno, va a pasar momentos difíciles el presidente Donald Trump. Eso te da una idea para los que aquí creen se han embriagado de poder antes, durante y después. Decirle, la vida da mucha vuelta. Ese tranquilo, usted baja. Y usted tranquilo el otro que va a subir. Ese tranquilo el otro que va a bajar. Porque así es la vida. La vida es un subir y bajar, pero si usted mantiene su actitud, usted va a vivir su vida feliz. Aquello del deber cumplido. Hay gente que se vuelve loco con el poder. Más que nunca entiendo que lo que estamos viviendo, estos tiempos tan raros, nos ha enseñado a que tenemos que vivir con cuidado. No con cuidado a una enfermedad, no con cuidado a la muerte, es a manejarnos con cuidado, porque definitivamente no tenemos el control. Mira, para lo que tenían, decían como tú, ¿cómo que ustedes le llaman? Que hay una conspiración. Los técnicos de la Organización Mundial, los científicos de la Organización Mundial de la Salud,
no hallaron pruebas del origen del virus, ni siquiera del animal que lo produce. Y consideraron altamente improbable que se haya escapado de un laboratorio de Wuhan, la ciudad de China, y que haya sido un virus preparado para infectar al mundo. O sea, que pero estamos en el mismo punto. Estamos, exacto, volvimos al mismo lugar. No sabemos nada y todo es sí y todo es no, porque ellos no lo descartaron, o sea, no lo pudieron comprobar, pero tampoco lo descartaron. No, dijeron altamente improbable, altamente improbable. Tampoco sabe si es los pobres murciélagos, no se sabe si es del murciélago o si es del mono. Mira, ¿sabes qué se descubrió? Que, y ya casi nos vamos aquí, si todavía nos quedan unos minutos, que se descubrió que el VIH comenzó a finales del siglo antepasado y se fue contratando como comunidades y como países colonizadores como Inglaterra y otros tuvieron culpa de eso. Fíjate, igual que aquí, ¿tú crees que la sífilis fue la que diezmó la población indígena de la República Dominicana, que devino en gonorrea y todo ese tipo de enfermedades infectocontagiosas sexuales? Diezmaron porque no tenían anticuerpos para esas enfermedades que ya tenían siglos en Europa. Y a los africanos fue el VIH, el SIDA, que diezmó. Oye, países de África se quedaron sin profesores, sin médicos, que murieron a consecuencia de una pandemia que fue también el SIDA, que no tenía cura y que por total se aloja, no tiene cura, tiene control, pero el germen que produce el VIH, el virus, se queda por siempre en el órgano humano, la anatomía humana, se queda por siempre. Lo que la ciencia ha podido es decirle que esté tranquilo ahí. Pero tú sabes la gente que murió antes de que se encontrara la medicina para detenerlo en el cuerpo humano. Eso pasa con este virus. Ya veremos del tiempo después. Nuestra misión es sobrevivir a este virus. Sencillamente eso, es salir vivo de esto. Eso es lo que tenemos que hacer. Vámonos a un cambio, Kirsi, porque tenemos ya que contigo y conmigo vamos a hablar de lo que es la economía familiar en la pandemia. Él, con su estadística y su cosa, se va a hablar de eso con nosotros. Nos vemos en un momento, señores. Kirsi. Espérenos. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vale, búscate para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas,
Toma las medidas de prevención recomendadas. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Amigos, retornamos al programa de padre a hija. Gracias a las personas que se quedan con nosotros y gracias también a las que conectan con nosotros en este momento, cuando ustedes pueden ver en pantalla a José Manuel Luna Valiente, uno de los economistas mejor conectados con la realidad económica, social y política de nuestro país. Lo hemos convocado para que nos diga cómo sobrevivir en la pandemia, cómo la familia sobrevive a esta pandemia. Lo primero, Kirsi, que tú lo saludes, es preguntarle, nosotros nos estamos endeudando, hablo de las familias, nos estamos endeudando con el dinero plástico. Comencemos por ahí y Kirsi, te dejo a José Manuel Luna Valiente, que lo saludo con mucho afecto. Igualmente nos sentimos muy privilegiados de contar, como tú bien dijiste, de alguien que nos aterrice. Hablar de dinero es muy difícil y hablar del dinero de la familia, además de difícil, tiene un tema sentimental, porque estamos hablando del sustento de nuestra gente. Entonces, hablar de dinero en familia y hablar de dinero en pandemia es todavía más problemático. Gracias, un placer estar con ustedes en este su espacio Padre e Hija, a través de los canales 12 y 45 de TV Radio América, un canal amigo. Un abrazo, Kirsi, un abrazo, Orión, amigos televidentes. Me siento como en mi casa. Mira, el tema es sumamente interesante y yo voy a tratar de ampliar con otros conceptos que afortunadamente han estado saliendo en los principales medios internacionales de lo que significa realmente vivir en una era post-COVID a raíz del recrudecimiento de los presupuestos familiares, de los cambios de consumo que se van a producir. Inclusive, hoy salió un artículo muy interesante en uno de los principales medios españoles que se llama el Blog Salmón, que prevé que ya en España, por ejemplo, se van a hacer cambios en la cesta, en la plataforma del cálculo del Producto Interno Bruto a raíz del cambio que va teniendo la gente en sus niveles de consumo, sobre todo con lo que significa el seguirse cuidando de la pandemia del coronavirus. Pero se presentan muchos elementos importantes en el medio que tienen que ver con la parte del consumo, con la parte del ahorro, con la parte del presupuesto,
con los salarios, con los ingresos de las personas que se ven minimizados. Y una de las cosas que inclusive le ha sorprendido a muchos dominicanos, que recordemos que en los primeros 3 meses de la pandemia, desde marzo hasta mayo, abril y mayo, hubo una condonación, no una condonación, hubo un retraso en el cobro de intereses hacia las tarjetas de crédito y también hacia los préstamos hipotecarios. La gente pensaba que se lo habían quitado. Inclusive el mismo superintendente de banco, Alejandro Fernández, aclaró que realmente esos intereses nunca habían desaparecido, sino que estaban frisados ahí. Entonces, ante la disyuntiva y ante la falta de recursos, recordemos que el gobierno dominicano, entre los 2 gobiernos del 2020, el final de Danilo Medina y el inicio de Luis Abinader, el presupuesto dominicano tuvo 2 alteraciones hacia arriba. Una primera de 151.000 millones adicionales en el último tramo del presidente Medina y una nueva evaluación del presupuesto por unos 200.000 millones de pesos, ingresos que se requerían para enfrentar la pandemia. Pero también el país se endeudó más precisamente por el tema de la pandemia. Pero si el gobierno se endeuda, el pueblo dominicano a la vez también siente la misma presión de buscar la forma de cómo satisfacer sus necesidades básicas a raíz de cómo tengo recursos, sobre todo en una época, recordemos que marzo, noviembre, diciembre, hasta ahora, que todavía tenemos una gran parte de desempleados, cómo la gente se iba haciendo y cómo iba creando una serie de inquietudes, ansiedades, incertidumbres, expectativas negativas con relación a qué podría pasar en el tiempo. Entonces la gente acude a una serie de recursos, vuelve a surgir el préstamo los barrios, los módicos préstamos carísimos, vuelve el uso de las tarjetas de crédito que inclusive subieron los consumos en fin de año para la fecha que la publicidad manda a la gente a consumir, inclusive irresponsablemente. Pero una de las disyuntivas que tiene eso es que la tarjeta de crédito no han bajado sus intereses, que rondan el 60% anual. Eso significa que es un 5% mensual. Pero el dominicano acude a la tarjeta de crédito porque no puede ir a un banco y pedir un préstamo porque no tiene una garantía para eso. Por ende, acude a la tarjeta. Pero la tarjeta es una de las cosas que ameritan de una mayor educación, sobre todo en este momento, a las clases. Pero ahí está la disyuntiva. Comer o morir. ¿Y cuál es el recurso? Perdóname, la tarjeta es un medio de pago, no es propiamente un medio para tomar crédito. Lo que pasa es que cuando el plazo que te dan de un mes para pagar sin ningún tipo de interés lo convierte rápidamente en un préstamo a 60% anual. Cuando es un préstamo. En la medida en que tú consumes, si tú no saldas al mes, tú ya empiezas a acumular interés y se convierte en un préstamo. Y si tú sigues pagando el mínimo mensual, también lo tienes como si fuera un préstamo. Pero una de las cosas que yo creo que tiene que cambiar y que está cambiando en el mundo, y lo he visto ya en varias publicaciones muy importantes, el nivel de las personas ir a comprar. Yo creo que los dominicanos en este momento van a aprender a ir a comprar. Porque tú vas a un supermercado y tú no metes la mano y tú coges la primera funda de pan. Tú vas a verificar si tiene fecha de vencimiento, si tiene calidad, si tiene precio, si te conviene, si se ajusta a tu presupuesto. Entonces, vamos a ser más selectivos, vamos a ser más específicos. Vamos a quizás a iniciar a crear una conciencia de ahorro y de un consumo responsable. Y a la vez le crea al gobierno, y esto es muy importante, le crea al gobierno una gran responsabilidad en defensa del consumidor, en el mismo tema de tarjetas de crédito, en el mismo tema de los productos que consumimos, que desafortunadamente en República Dominicana nunca hemos tenido una defensa del consumidor, a pesar de que existen reguladores que se encargan de eso, pro consumidor, pro aquello, pro lo otro, pero el consumidor dominicano está huérfano. A otros países más subdesarrollados que nosotros tienen plenos controles de calidad de los productos que consumimos. Aquí se va a acabar, por ejemplo, y tenemos que la población es la que tiene que poner presión en eso, de que los supermercados acudan a una serie de estrategias de que te ponen 10 carritos en una fila en especiales y tú no te das cuenta que los productos están vencidos. Entonces, viene un gran cambio a nivel cultural
y de una gran responsabilidad del consumidor. Sí. No, te iba a decir que, perdóname, que Kirsi que va al supermercado, vamos a lo que tú has señalado con la realidad. Estamos diciendo, los supermercados generalmente el escenario de la clase media. Lógicamente, el país ha tenido un incremento en su Producto Interno Bruto, en su ingreso per cápita, y más gente de sector, de una clase media baja, vamos a ponerle así, tiene acceso a los supermercados incluso con un presupuesto subsidiado que se involucran a los supermercados, de manera que es quizá una muestra muy fehaciente. Kirsi, si tú nos dices cuál es la nueva situación que hay a nivel de la clase media post-pandémica en ese escenario de consumo que le decimos supermercados. Kirsi. Como decía Luna Valiente al principio, hay una muy marcada necesidad creada. La clase media se le está creando, a mi entender, una necesidad de un consumo diferente, disfrazado de mejorar el aspecto de la salud, disfrazado de consumir mejores productos. Creo que se está llevando a la clase media a un consumo poco pensado, sino dirigido. Y eso pasa cuando vamos a los supermercados. Ahora mismo tenemos un gran crecimiento, inclusive en medio de una pandemia, de supermercados especializados en productos premium, productos de calidad, y esos supermercados están siendo abarrotados por la clase media. Pero me parece que es una publicidad dirigida a ese consumo. O sea, más caro, como claro, claro que sí. Se está llevando a través de publicidad, a través de cosas dirigidas a la clase media a consumir productos mucho más exclusivos y por ende mucho más caros. José Manuel y yo no vamos a ir seguro porque José Manuel. Se han dado cuenta que hay nuevos supermercados especializados en corte de carne, en charcutería, en productos muy exclusivos y por ende mucho más caros. Pero fíjense, aquí hay algo muy importante. En este momento que vivimos una situación post-pandémica, yo creo que el consumidor ha empezado a evaluar sus vidas desde diferentes ángulos debido a la pandemia, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural. Ya las cosas no van a ser igual y todo tiene una correlación de mucho mayor connotación, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la alimentación de los hijos en una época de pandemia y sin clases presenciales. El consumo diario contra las compras compulsivas de la gente. Uno va a las plazas comerciales hoy en día y uno ve más gente mirando que gente comprando. La gente empieza a cambiar y a evaluar en función de sus expectativas reales de ingresos, de consumo responsable. Y eso no es malo, eso es bueno. Pero también desde el punto de vista comercial, uno diría, bueno, las tiendas no están vendiendo, hay mucha gente que está yendo a las plazas. Pero eso lo que está es marcado específicamente por una restricción presupuestaria que tiene el dominicano hoy en día, porque cuando uno no tiene, y sobre todo tenemos que pensar lo siguiente, nosotros tenemos una gran parte de la población que está ligada al sector de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros tres somos pequeñas y medianas empresas. Tenemos un sector informal tan grande como el sector formal de la economía dominicana. Entonces, cuando los bienes y servicios no están llegando en la misma proporción que llegaban hace un año atrás, y cuando usted tiene sectores deprimidos, los cuales generan la plataforma de producción como el sector turístico, que van concatenados con otros sectores y que hacen a su vez que si ese sector no está en bonanza, los otros sectores que están debajo se destruyan o no apoyen a esos sectores, o sea, no produzcan. Entonces tú vas teniendo también un gran rezago. Y lo que estamos viviendo es una época de involución hacia atrás. El impacto de la pandemia ha devuelto al mundo, por ejemplo, a nivel de pobreza, 20 años atrás. El mundo había recuperado, en un informe que leí hace poco del Banco Mundial, 1.000 millones de personas en los últimos 20 años de la pobreza. Pues la pandemia los devolvió otra vez hacia atrás. Ha dicho que la pandemia es la más cruenta en los últimos 120 años. 120 años. Y 120 años.
Sí, que en América Latina 28 millones de personas ya volvieron a la pobreza extrema, y de eso 1 punto y algo hacia la República Dominicana. Sí. Bueno, los datos finales, los datos ya más recientes ya hablan de 268 millones solamente en América Latina ya, o sea, datos actualizados a inicio de febrero por el Banco Mundial. Pero también en el aspecto educativo, fíjense, y esto es una de las cosas más delicadas que amerita de una mayor decisión y un mayor coraje y valor de los gobiernos. Nosotros somos uno de los 28 países en el mundo que no tiene clases presenciales. Pero somos un país, somos uno de los pocos países que ya estamos yendo al cine, ya abrimos teatro, ya vamos a restaurantes, ya hacemos una serie de actividades, ya la gente se monta en las guaguas, en las voladoras, en los carros públicos, sin tener que ver si van uno arriba de otro, aunque tengan la mascarilla puesta. Entonces, yo estoy a favor, por ejemplo, de las clases presenciales, porque un colegio que se ha preparado, sobre todo en el sector privado, para las clases, en donde un pupitre está a una distancia y hay un cierto nivel de control, cierto, no hay un control exacto. Entonces tenemos que ir también hacia esa disyuntiva que le crea una preocupación mayor de expectativas a esa familia que está requiriendo presupuesto, buscando ingresos en la calle y que tiene la preocupación de que, por ejemplo, no puede hacerlo porque tiene que estar asistiendo, monitoreando a sus hijos en las casas porque están tomando clases presenciales. Perdóname que te interrumpa, el ejemplo de eso, la misma Kirsi nos sirve a nosotros, que tiene los 2 hijos en la casa. Yo he estado con ellos juntos en lugares donde hemos estado pasando días, y veo que a las 7:30 de la mañana tiene que estar con uniformes presenciales hasta las 2:30 de la tarde, casi las 3. Y Kirsi tiene que estar con Marigaby y con Gabriel Alejandro, pero indistintamente no puedo hacer nada. Yo digo, mirando a Kirsi, yo veo la madre soltera, yo veo las trabajadoras que tienen su salón, las que tienen los pequeños, como tú dices, emprendedores y medianos emprendedores. ¿Cómo se puede? Eso incide en la economía, Kirsi. Claro que sí, eso trabaja en contra de la productividad de los padres que estamos en la casa monitoreando todo eso, porque en las horas escolares definitivamente la productividad nuestra tiene que bajar porque tenemos los muchachos en casa. Entonces, definitivamente la economía ha cambiado a raíz de la pandemia. Tenemos consumidores diferentes, tenemos publicidad diferente y tenemos economías diferentes. Y todo eso se refleja en la familia. Mira, ahí tú que hablas de eso, Kirsi, con sobrada razón, hay impactos colaterales que ya se están viendo y que tienen una connotación sumamente peligrosa para lo que, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana hemos avanzado tanto con el tema de la lucha contra la pobreza y el tema pobreza. Pero en el aspecto educativo, una de las grandes preocupaciones es la involución a nivel cognitivo que se da en las mentes de los niños cuando tú tienes que ir hacia un estado de aprendizaje totalmente diferente, donde no hay realmente la certeza de que dentro de tus neuronas se quede un nivel de conocimiento que tú solamente lo puedas aprender en un curso, con una pizarra, con una explicación de un profesor. Entonces, ahí hay un tema también que está preocupando al mundo. Los informes del Banco Mundial son sumamente desalentadores en el tema educativo, cuando habla también de una involución de 10 años hacia atrás. O sea, estamos creando una brecha en el mundo tan negativa que va a beneficiar solamente a aquellos países que estén muy avanzados tecnológicamente y que tengan una gran capacidad de productividad. Entonces, lo que pensábamos que habíamos vencido, lo hemos retrotraído en el tiempo y nos fuimos otra vez a aquella frase famosa, Orión, de la década perdida, la brecha más grande. Ya hoy en día realmente la brecha va a ser mucho más fuerte, mucho más grande. Y tenemos sobre todo la mayor incertidumbre que nos puede estar en la cabeza de todos. Si no nos dio COVID, estamos pendientes de la vacuna. Entonces, hay tanta incertidumbre con el tema de AstraZeneca, con el tema de Pfizer, con el tema de Moderna, con el tema de Sputnik, para República Dominicana. Otros países están resolviendo sus problemas, pero los compromisos que tenemos en nuestro país
nos atan a una vacuna que ya todo el mundo siente temor e inseguridad con el tema de AstraZeneca. Entonces, yo conversaba hace poco tiempo, la semana pasada, con el doctor José Joaquín Puello, que me dio unos datos sumamente importantes con el tema de la vacunación. Nosotros podremos empezar a hablar de un cambio en la realidad de nuestro diario vivir solamente cuando tengamos entre un 65 y un 70% de la población vacunada. Que así mismo está empezando en Estados Unidos. Exacto. Entonces, cuando tú ves eso y no hemos iniciado, no hemos recibido, entonces los niveles de decisión importantes, educación, consumo, producción, apertura, a pesar de que nosotros salimos a la calle en este momento y ustedes se dan cuenta, tú dices, por aquí no está pasando nada, porque las calles están igual. Ahora, las calles están igual de gente que sale a la calle a buscar, pero hay otros que están desempleados, otros están en teletrabajo, pero las empresas no están vendiendo igual, los centros comerciales no están vendiendo igual. Ustedes van a la plaza y ustedes se encuentran que hay el 50% de las tiendas están cerradas. Sí. Mira, el tema de Kirsi y José Manuel, la estadística que dimos ahorita, que José Manuel también, América Latina, más de 28 millones de personas estarían en situación de pobreza este año. En total, casi 215 millones de personas quedarán en situación de pobreza al final de este año. O sea, en el 2020 fueron los primeros zarpazos de la pandemia, se llevó de canto a 28 millones de personas. Pero estiman que para final de 2021, 215 millones de personas quedarían en situación de pobreza en Latinoamérica. Eso representa el 35% de la población, de los cuales 83 millones estarán en condición de pobreza extrema. Es decir, nosotros no nos damos cuenta, porque decimos, bueno, la economía dominicana va a crecer un 6% este año, pero no, yo quisiera poner el ejemplo de Puerto Rico, José Manuel, que tú sabes bien esa estadística. Cuando Puerto Rico quedó en estado de cesación de pago, de los 70 mil millones de dólares que debía, que no podemos pagar, la Comisión de Estudios Económicos le hizo como un análisis a eso y le dijo, si crece la economía boricua, crece a un 2% anual, en el año 2035 estarían igual que como estaban en el 2006. Estamos hablando del 2020, quiere decir 15 años para adelante, tú vas a estar 15 años para casi del 6 al 20 son 14 años. 15 años para adelante, creciendo al 2% mínimo, tú vas a llegar a volver a estar 14 años como estuviste 14 años atrás. Ese es un dato dramático, pero muy ilustrativo, Kirsi y José Manuel, de lo que significa esta pandemia. Esta pandemia, en algunos economistas de organismos internacionales importantes, en su analista, han hablado hasta de 30 años para atrás. Pero entonces, a pesar de que vemos todo este escenario cada vez más oscuro, la familia dominicana tiene algún aliciente, las soluciones que podemos tener a corto plazo en este momento son tal vez aprender a consumir, cambiar nuestros esquemas de consumo, nuestros esquemas de crédito, qué hacer con lo que ya debemos. Y con lo que hemos hablado, los muchachos están en la casa consumiendo más, todos nuestros consumos han aumentado y las entradas han disminuido. ¿Hay alguna posibilidad de que las familias podamos subsistir de manera el humo blanco por la chimenea? Mira, ahí hay algo muy interesante y los países, sobre todo en un momento como este, yo creo que tiene que existir un nivel de solidaridad a nivel de nación, pero desafortunadamente cuando uno ve las estadísticas del cierre del Producto Interno Bruto, los sectores que más han crecido, el sector que más creció es el sector financiero y lo relaciono con lo que planteaba hace un momento atrás cuando dije sobre los 3 meses. Bueno, pero los bancos están cobrando sus deudas, te están tratando de mantenerte al día en tu tarjeta de crédito, te están tratando de mantenerte al día en todo. Entonces, algunas veces la humanidad, cuando cae, como decía Orión, 120 años hacia atrás, tiene que tomar decisiones que son imperativas. Y el sector financiero tiene
y aterrizar un poco más con el nivel de desasosiego de la población dominicana. Porque hay momentos en donde no se puede ganar solamente. Los bancos tienen que también estar acostumbrados a que tienen que ganar menos, inclusive declarar una serie de situaciones que beneficien con donaciones de deuda sectorizadas a las pymes sobre todo. Fíjense que el tema de la parte impositiva con la DGI, dice la DGI, yo te postergo el pago del anticipo hasta septiembre del 2021. Pero eso es una falacia, eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque el anticipo está basado en un nivel de producción y de ventas de un año anterior que tú has tenido. Pero ¿qué pasa? Que el año anterior no hubieron ventas. Entonces tú no me estás prorrogando nada porque no existe nada. ¿Ustedes entienden? Sí. Entonces, así mismo tiene también que hacer en la banca. Claro, si tú consumiste, bueno, consumiste adelantado y lo pagaste con tarjeta de crédito, bueno, tienes que buscar la forma de pagarlo. Pero tienen que haber mecanismos. Y eso solamente se da, ese tipo de mecanismos, desafortunadamente en países desarrollados que tienen la capacidad de crear niveles de contingencia a nivel financiero dentro de las empresas que le permita, por ejemplo, devolverle a los usuarios consumos, condenar a los usuarios consumos. En el caso de los Estados Unidos, muchas de las compañías eléctricas, cuando hay un blackout y se lleva en una casa, una nevera, una estufa eléctrica, todo eléctrico y se daña, la compañía eléctrica hace una evaluación y le descuenta eso y le devuelve sus equipos. Aquí eso no pasa. Aquí tú te pasas peleando con el órgano regulador para que te devuelvan y te condonen una deuda y al final quizá no te lo hagan. Lo mismo también pasa con el tema de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones fue el sector que más generó ingresos dentro de la pandemia, dentro de la crisis de la pandemia, porque todos teníamos que estar conectados. Pero ese sector se mantuvo totalmente callado y nunca dijo, por ejemplo, yo te voy a regalar tantos megas extra en este proceso para que tú puedas estar comunicado y puedas inclusive trabajar. Por el contrario, no hubieron descuento de factura, no hubieron solamente las ofertas que se dan en épocas específicas, el Día de las Madres, el Black Friday, la Navidad, pero no hay realmente. Por eso yo hablaba al principio del tema. ¿Cuál fue el costo que del gobierno dominicano en términos globales de la virtualidad educativa? ¿Cuánto fueron? 53 mil millones. Más de 50 mil millones. Pero esa inversión se va desde mi punto de vista a un zafacón vacío. ¿Por qué? Porque ahí la mayor cantidad de esos ingresos se ha ido a compañías de publicidad, compañías creativas, creando aulas especiales con todos los profesores llenos de maquillaje, con muchísimas cosas. Y los niños, inclusive ya ha salido en los medios. Hay una dicotomía entre un cuadernillo que le dice el hijo al papá, pero yo no sigo entendiendo todavía. O sea, el cuadernillo va por un lado, el profesor va por otro, la televisión va por otro, la radio va por otro, y lo que decía Kirsis, el esfuerzo que tiene que hacer el padre si está en la casa, que tiene que pensar en la comida, en la alimentación, en la salud. Papá, no hay mascarilla, pues no hay cuarto ni para mascarilla. Entonces, hay todo un entorno que el gobierno lo que tiene que hacer es enfocarse. Inclusive, una de las cosas que más va a pasar en este momento a nivel de salud es que la mayor parte de las familias de este país necesitan asesoría en salud mental, porque sí. uno tiene que estar preparado para una serie de cosas que no capacitado, no acostumbrado a enfrentar. Vamos a ver, sí, correcto. Vamos a ver un trabajo de campo con Kirsi. Kirsi, tú te estás manejando con los dos niños, con la virtualidad, tu esposo está en la virtualidad profesional y tú en la virtualidad empresarial. ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja eso? ¿Acaso tu empresa, tu tienda Gaby Rojo, aumenta, baja con tu ausencia por lo menos hasta las 3 de la tarde porque estás con los niños? ¿Qué pasa? Mira, definitivamente fue lo que comenté al principio, la productividad baja y los niveles psicológicos de los padres ahora mismo, en mi caso, por ejemplo, son importantes. Nosotros tenemos que estar pendientes de innumerables situaciones y más las que se pueden dar en el momento. Tenemos que estar monitoreando las clases virtuales, tenemos que estar monitoreando nuestras pequeñas empresas, tenemos que estar monitoreando la salud, la educación
y la alimentación de nuestra familia, el sustento de nuestra familia. Todo eso se ha entrado en las 4 paredes de la casa. Y todo eso tiene un impacto. Y a mí, lo he dicho en entregas anteriores del programa, me preocupa el impacto psicológico, la salud mental post-COVID en la familia. No se le está dando calor a eso. Ahora mismo, pequeñas cosas, como decía José Manuel, no hay dinero ni para la mascarilla. Eso pasa y eso está pasando en muchísimas familias, aunque las redes sociales estemos subiendo fotos de yo estoy horneando galletitas con mis hijos para que se vea bien en las redes sociales. Estamos atravesando crisis importantes en la familia. Crisis importantes, una de las 2 parejas, una de los padres en teletrabajo, otro que ha tenido que cerrar su emprendimiento, otro madres solteras que tienen que salir a trabajar, con quién dejan los muchachos en la virtualidad. Cada conjunto de 4 paredes dominicanas está luchando una batalla sumamente importante y que va a dejar secuelas. Mira, eso que tú planteas ahora, pongámonos un año atrás. Un padre de clase media y pobre. El padre estaba en la calle trabajando. La esposa estaba tomando un curso en Infotec. Pero el hijo estaba en tanda extendida y estaba fuera de la casa. Todo eso se destruyó por el tema de la pandemia. Y yo creo que una de las cosas que más le está preocupando al dominicano es el tema de la vacunación y en la forma en que se están dando las informaciones. La logística. Se dice que vamos a anunciar. Señores, hoy en día, a este preciso momento, en este momento que estamos haciendo este programa, Israel tiene el 65.8% de la población vacunada. Los Emiratos Árabes el 44.6%, Estados Unidos el 12.81%. Esos son los 3 países que lideran. Pero el mundo tiene el 1.73% vacunado. Pero los países desarrollados tienen comprometida la producción de todas las vacunas de las 4 principales hasta el año 2022. Entonces al dominicano, a nosotros, a ustedes dos y a los que nos están viendo dicen, ¿y a nosotros cuándo nos va a tocar? ¿Y cuál es la logística? Por ejemplo, dicen, vamos a vacunar con el padrón electoral. O sea, la gente va a ir a vacunar a los centros de votaciones. Eso es una locura. Porque usted le dice a una persona cuando empiece eso, en un barrio, por ejemplo, como Capotillo, dice, están vacunando en el centro de votación. Todo el mundo va a ir al centro de votación porque están vacunando y todo el mundo se siente con derecho. Entonces, ¿se van a vacunar cuáles? Los que tienen cáncer, los mayores de 60 años, los que tienen diabetes, los que tienen otras enfermedades. Pero mientras eso no se dice, se crea más incertidumbre cuando la gente empieza a leer que AstraZeneca tiene problemas, que AstraZeneca no está siendo oficializada en tal países, que la de Pfizer va a llegar nada más a un chinchín para 2 o 3 gente. Entonces, ¿qué pasa con la población? Lo que estamos viendo ahora. Que la gente, bueno, hoy salió en la BBC un país único en el mundo, en Tanzania, dicen que no hay coronavirus, porque hay una dictadura y el presidente dice aquí, todo el que se muera tiene que quedarse callado, aunque se muera de coronavirus. Pero el dominicano, ¿qué es lo que está haciendo? Sencillamente se lanza a la calle, se protege y trata de producir día a día lo que necesita, pero en un ambiente que yo diría desafortunadamente solitario, en el sentido de que el planteamiento sí, perdóname que te interrumpa, el planteamiento que ha dicho el gobierno, es que en los próximos días, al final de la semana, fue una expresión presidencial, vendrán el primer lote de vacunas. Pero uno lee algunas cosas, como por ejemplo, Pfizer tiene comprometido con la primera economía del mundo el 96% de su producción. Quiere decir que el 4%. AstraZeneca le vendió 1.000 millones a la India. Pero nunca se va a entender el por qué nosotros no hemos estado estableciendo contacto con China, con Rusia, como lo han hecho los argentinos y como lo han hecho los brasileños. La brasileños, un gobierno de extrema derecha trajo la materia prima y le ofreció laboratorio a China para que desde aquí produjera su vacuna, desde Brasil. Es decir, eso no viene ni siquiera con que estamos muy cerca de los americanos, muy lejos de los chinos, muy lejos de los rusos. Viene que nosotros tenemos relaciones con Rusia y relaciones con China y tenemos que buscar la vacuna de donde venga. La vacuna rusa hablan de más de un 80%
de efectividad. La China, mira, se lo están poniendo todos los brasileños, que son la economía más grande de América en términos numéricos y proporcional. Entonces, vamos a esperar, pero la preocupación que se entiende en este programa, me parece legítima, y Kirsi se va a ir con la mala situación de que no le han dicho cómo resolver eso, porque si yo pusiera a Kirsi en el rol de una madre soltera, fuera una tragedia. Yo creo que las madres solteras en la República Dominicana están pasando su peor momento. Una madre soltera es el papá y la mamá del hogar. Resulta que lo que sabe es trabajar en un salón, pero ¿dónde deja a los muchachos? Resulta que tiene que llevarlo donde la abuela, donde una tía, donde una amiga. Resulta que los muchachos tienen que estar estudiando en virtualidad. ¿Cómo hace? Es decir, resulta que tiene... Todo eso bajo la situación sanitaria. Si se me contagia la abuela, ¿dónde lo tengo que dejar? O la tía, ¿dónde la tengo que dejar? En el trayecto. Pareciera que no hay una solución, no hay un manual, no sabemos qué hacer. Entonces la incertidumbre sigue siendo la gran palabra para nosotros las familias. Bueno, tú dijiste ahorita, hablaste de Puerto Rico, Orión. Puerto Rico Sí. acaba de decidir en el día de hoy que va a reabrir las escuelas la semana próxima. Y uno de los inicios de la solución de esas incertidumbres es abrir la casa y sacar a la gente de la casa e ir volviendo a la normalidad que teníamos anteriormente bajo un esquema sanitario que evidentemente es diferente. Niños distanciados, con mascarilla todo el mundo, pero esa es una parte de la solución que debería empezarse a aplicar. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en la calle. En la calle hay más infectación. Ya se dijo que el presidente anunció que va a hacer una prueba en los últimos 3 días del mes de febrero sin toque de queda. Bueno, pero ahí eso no es una prueba, eso es sencillamente que después de las 10 de la noche, bueno, ya todo el mundo estará en la calle, pero se va a vivir lo mismo. Vamos a tener 20, 30 fallecidos. Yo creo que lo más importante es que creemos políticas públicas que motoricen el ambiente de seguridad sanitaria y el ambiente de productividad. Nos quedan 2 minutos, José Manuel, lo único, y Kirsi, lo único que yo en estos 2 minutos yo pienso que la mayoría de los países que quieren salir del problema lo están haciendo sobre la base de acuerdos políticos globales. Yo no sé si aquí se pueda, pero uno tiene que promover siempre una unidad empresarial, una unidad política, una unidad académica, que es el caso que está planteando José Manuel, una unidad ciudadana, es decir, consensos, porque si no, separado cada quien, no es posible alar la cuerda en la misma dirección. Te doy un minuto que tiene. Eso es cierto, yo estoy de acuerdo contigo, porque si una cosa hay que reconocerle al gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, es la continuidad del Estado, de que está dándole seguimiento y está culminando y está dándole seguimiento a todas las obras del gobierno anterior y le está poniendo dinero, inaugurándola, pero así también tendría que darse con el tema de un gran pacto social en relación a lo que tenemos que hacer para salir todos juntos de una situación en donde no es el gobierno que va a salir adelante. Porque el pueblo dominicano es el que tiene que salir adelante, pero tenemos todos que unirnos en ese pacto social que pueda provocar las mejores mentes, las mejores ideas para producir confianza en la población, seguridad sanitaria en la población, una serie de medidas que beneficien al pueblo a nivel financiero. Se nos fue el tiempo. Gracias. Kirsi, despide, ya tú sabes, José Manuel, yo te lo secuestro, no te preocupes, otra vez lo traemos. Claro que sí, para porque tratar este tema. El tema económico es importante. Gracias por esas locuciones que aparentemente seguimos en la incertidumbre, pero hay posibilidades de que podamos unirnos y que en todos los sectores podamos trabajar para que la economía familiar funcione. Nos vemos el próximo martes, señores. Gracias por estar con nosotros. Gracias, José Manuel. Gracias, Kirsi. Gracias, Orión. Gracias, amigos televidentes. Un placer. Buenas tardes.